Siempre recordamos que en Chihuahua y en Ciudad Juárez se le dio apoyo y protección al presidente Benito Juárez cuando la intervención francesa. El peregrinar fue hacia el norte y estuvo en Chihuahua sosteniendo la República con su gabinete alrededor de 2 años. Y aquí, en Ciudad Juárez, que entonces se llamaba Paso del Norte. Por eso es muy importante estar aquí con ustedes. También aquí en Ciudad Juárez se llevó a cabo la batalla decisiva para el triunfo del movimiento revolucionario encabezado por el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Aquí en Ciudad Juárez, 1911, se llevó a cabo esa batalla, que fue la única batalla realmente importante después de que el presidente Madero convocó al pueblo a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista. Lo hizo el 20 de noviembre de 1910 y 6 meses después ya estaba concluido el proceso de liberalización de nuestro país. 6 meses después, sin muchos costos, sin pérdidas de vidas humanas, incluso manteniendo la estabilidad económica, se había embarcado Porfirio Díaz al extranjero. Y se debió a esa batalla decisiva de Ciudad Juárez, con la participación militar de Orozco y de Francisco Villa. Por eso es historia Ciudad Juárez. Y también, hablando de historia y de los antecedentes de esta ciudad, cuando se convierte en ciudad, lo que ahora es Ciudad Juárez, es a raíz de un auge que se produce después de que nos quitan la mitad de nuestro territorio, después de ese gran zarpazo, porque un gobernador de Tamaulipas, ayer lo recordaba, Ramón Guerra, en medio de la desolación, de la tristeza, después de la guerra de 1848, cuando se define la nueva frontera con Estados Unidos, ya no el río Nueces, sino el río Bravo, había tanta pobreza y necesidad que este gobernador decide crear una zona libre, una zona franca en toda la frontera. Y ahí comienza el trato especial a la frontera norte. Después es presidente de la República un tamaulipeco, Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, y le da continuidad a ese proyecto. Porfirio Díaz también le da el trato especial a la frontera. Con la revolución se mantienen los estímulos a la frontera hasta que llega la llamada política neoliberal. No voy a mencionar qué gobierno era el que toma la decisión
de terminar con los estímulos fiscales a la frontera. Ahí se los dejo de tarea. Ya no puedo hablar como lo hacía anteriormente. Me tengo que autolimitar. Ahora pasa el tiempo, luego de más de 3 décadas de abandono en la frontera, se decide impulsar este proyecto, que como aquí lo mencionó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, pues es parte de un plan de desarrollo nacional. No es una ocurrencia, aún teniendo los antecedentes históricos, aquí se menciona, se trata de un plan nacional, se trata de desarrollar a nuestro querido México de sur a norte, ir creando cortinas de sur a norte, cortinas de desarrollo. Empezar en el sureste, que es una región muy abandonada, por eso los proyectos como el Tren Maya, la siembra de 1 millón de hectáreas de árboles frutales, maderables, el reactivar la industria petrolera, la industria eléctrica, porque en la reciente reforma energética nos dijeron que iba a llegar mucha inversión y que iba a aumentar la producción de petróleo. Nos engañaron vilmente. En los considerandos de las leyes que se aprobaron en el marco de la conocida reforma energética se decía que para este tiempo íbamos a estar produciendo 3 millones de barriles diarios de petróleo. Estamos produciendo 1.750.000 y con una tendencia a la baja, algo muy preocupante. Hemos llegado al extremo de comprar petróleo crudo. Eso fue lo que significó el fracaso de la llamada reforma energética. Y ahora, pues tenemos que aumentar la producción petrolera, vamos a destinar recursos con ese propósito y vamos también a darle valor agregado a la materia prima, ya no estar comprando los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Consumimos 800.000 barriles diarios y solo producimos 200.000, porque desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Entonces vamos a rehabilitar las 6 refinerías que tenemos y vamos a construir una nueva refinería. Todo esto va a crear muchos empleos, va a impulsar la economía en el sureste, vamos a desarrollar también el istmo de Tehuantepec por las ventajas que tenemos, es una parte estrecha de nuestro territorio para comunicar a países de Asia con la costa este de los Estados Unidos. Son 250 kilómetros del Pacífico al Atlántico. Se va a construir una vía del ferrocarril de carga de contenedores, se van a rehabilitar los 2 puertos, el del Pacífico, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, para competir en buena lid con Panamá. Ese es un proyecto importante. Cuando tengamos la infraestructura básica, que esperamos tenerla para 2, 3 años, ahí en esa franja también va a haber una zona libre para que se puedan instalar plantas ensambladoras y se generen empleos con la idea
de que sea una cortina para que la gente no emigre, para que el mexicano pueda trabajar, ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus culturas, sus costumbres. Y así, cortinas de sur a norte. Y la última cortina, o la primera, como se le quiera ver, es esta franja, esta zona libre de nuestra frontera. Como aquí se explicó, van a haber incentivos fiscales. Comentaba yo ahora con el gobernador Javier Corral que poco a poco se van a ir aclarando los procedimientos. Esto es un plan perfectible, pero la esencia es lo más importante, lo fundamental. Imagínense que los empresarios paguen solo el 20% del impuesto sobre la renta. En ninguna otra región del país van a tener los empresarios un beneficio así. Claro que hay que ver los detalles, pero ya se tomó la decisión y va a ser así, 20% de impuestos sobre la renta y también 8% de IVA, no 16%. Y lo mismo, el equiparar, el homologar los costos de energéticos con lo que valen las gasolinas o lo que se paga por los combustibles en Estados Unidos. Va a costar lo mismo la gasolina, el diésel, el gas, la luz, que del otro lado de la frontera. Y algo que es muy importante, el aumento al salario mínimo. Aquí, en esta frontera. Y quiero aprovechar para agradecer a los dirigentes obreros, a los representantes de los trabajadores y a los representantes del sector empresarial que aprobaron este aumento. Lo subrayo porque fue un acuerdo, fue un consenso, no fue una imposición. Se habló con los representantes del sector empresarial y con los representantes del sector obrero y se tomó esta decisión. En todo el país el aumento al salario mínimo va a ser del 16%, como no se había dado en las últimas 3 décadas. En todo el periodo neoliberal nunca se había dado un aumento del 16% al salario mínimo. Hace como una semana nos comunicamos por teléfono con el presidente de España y me externó, me manifestó que había estado al tanto de la decisión que tomamos en México y que él había hecho lo mismo en España, que se había aumentado el salario en España. Y aquí en la zona fronteriza, al doble. ¿Y por qué? Porque no vamos a tener desequilibrios. No hace falta ser doctor en economía, con todo respeto a los economistas.
para saber que no va a afectar en nada, porque al bajar los impuestos el empresario puede tener posibilidad de pagar mejor a los trabajadores. Se dice que, bueno, aquí en Ciudad Juárez no hay quien pague salario mínimo, que la mayoría de los trabajadores gana más que un salario mínimo. Eso es relativo, con todo respeto. Sí, de la frontera donde se paga mejor a los trabajadores es en Ciudad Juárez, pero no ganan mucho los trabajadores. Ayer estuvimos en Reynosa y mencionaba yo que hace 6 meses, un poco más, durante la campaña, me tocó entrevistar a unas trabajadoras de una maquila, y me decía la trabajadora de que le pagaban 900 pesos a la semana y que trabajaba 4 días nada más a la semana, pero 12 horas, de 7 a 7. En la semana 48 horas, 3,600 pesos mensuales. Ahora, con este nuevo salario en Reynosa, esa trabajadora pues va a ganar más. 3,600 pesos mensuales son como 120 pesos diarios. Ahora el salario va a ser de 176